Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta aquí, en nuestro nuevo plató, el hermano Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contentos. Hermano Gabriel, pues nada, vamos a empezar por el principio, como siempre. ¿Te criaste en una familia católica? Sí, soy el octavo de 10 hermanos. Mis padres son supernumerarios del Opus Dei y me crié, bueno, al principio en un colegio, los primeros años de primaria en un colegio público y luego pasé a un concertado del Opus Dei. Y nada, desde ahí donde en ese colegio conocí mi vocación y desde entonces adelante. Vale, pero vamos a hacer el programa un poco más largo, ¿no? Vamos a ver, hermano Gabriel. Vamos a ver, centrémonos. Hermano Gabriel, vale, entiendo que durante la infancia, o sea, hasta que empezamos la secundaria, por ejemplo, no te he preguntado la edad, ¿cuántos años tienes? 23 años. Vale, entonces empezamos la secundaria. Vale, yo soy del plan antiguo, entonces claro, yo tengo que pensar, yo soy del BUP, del COU, todos esos planes antiguos. Vale, todo ese periodo de la infancia entiendo que has ido a la Eucaristía los domingos un poco llevado por tu familia. Más o menos sí, es decir, yo cuando llegué al colegio en cuarto de primaria, es decir, iba con mis padres, misa de domingo y todo eso, pero yo creo que el Señor siempre me ha dado cierta sensibilidad hacia las cosas católicas. Es decir, pues, cuando había clase de religión me gustaba escuchar las cosas de Dios y ese tipo de cosas, aunque tampoco lo entendía mucho y el tema de estudios, como siempre he sido malísimo, es decir, era muy vago y estudiaba poco y todo eso, pues luego llegaban los exámenes y no me gustaba nada. Eso más o menos cuarto de primaria, quinto de primaria. Y claro, en cuarto de primaria llegué al colegio del Opus Dei, entonces ahí teníamos ya formación más seria, con el ambiente también, la forma, el trato con los profesores y todo eso. Y recuerdo, yo creo que fue más o menos sexto de primaria, donde le pregunté, porque claro, el Opus Dei en los colegios tienes un director espiritual y un sacerdote que te va, un sacerdote que te va sacando, además del preceptor. Y entonces, pues, yo le pregunté en una ocasión al sacerdote lo de la misa, ¿no? Teníamos misa creo que una vez al mes, los miércoles. Entonces, pues, yo le pregunté, pues, no sé, ¿hay más misa? ¿No hay más misa? Y entonces, justo coincidió ese año en que al año siguiente, para los de la ESO, entonces debió ser sexto de primaria, iban a tener la oportunidad de tener misa diaria. Vale. Eso sí fue una gracia grande que yo creo que recibí, de como una alegría interior, no sé por qué, porque tampoco, yo creo que no entendía bien la misa, no entendía nada, ¿no? Me pasaba muchas veces que me sentaba ahí en la capilla y estaba enfrente del sagrario y yo como, no sé qué hago aquí, pero si me iba me sentía mal y es como, por una sensación estabas como aburrido mirando el sagrario y mirabas a Jesús y preguntabas como, ¿y tú estás ahí dentro? ¿No es muy pequeñito Jesús? No sé qué, ¿no? No entendías muy bien. Pero a la vez de, me aburro, me quiero ir a jugar, no sé qué, ¿no? Había también ahí en el Opus Dei una cosa que es como, se llama lectura misa. Entonces, 15 minutos antes del patio, o te pones a leer un libro, normalmente los que manda la educación, o te vas a misa. Claro, la misa como duraba un poco más, pues entonces te tenías que perder patio, aunque ibas 15 minutos antes. En primero de la ESO, pusieron lo de, justo coincidió, yo pasé a primero de la ESO, empecé a ir a misa diaria, porque eso, me sentía mal en la lectura misa cuando decía como, no, voy a leer, que tengo que leerme los libros, me ponía como excusa un poco eso, voy a leer, y al final ni leía, hacía el tonto, no me centraba, perdía el tiempo, luego iba al patio y me sentía mal cuando veía que los que habían ido a misa llegaban un poco más tarde al partido de fútbol o al partido de baloncesto y yo estaba como, joder, señor, lo siento, no he ido. Lo veía un poco así. Entonces, esa era más o menos la sensibilidad. No lo entendía hasta ese momento, eso, estar en la capilla o lo que sea, no entendía muy bien qué era esa relación con el Señor. Eso por una parte. Por otra parte tenía el tema de los estudios. Yo siempre he sido muy malo en los estudios. Es decir, de suspender 4 o 6 asignaturas, es decir, nunca por pereza. Por otra parte, al ser muchos hermanos, jugar mucho, no centrarse mucho, no me gustaba tampoco
No, no es que no me gustase aprender, a mí me encanta que me enseñen cosas, ver vídeos de distintos campos, pero el sentarse a estudiar no era capaz. Me parecía horrible. Digo, hay que hacerlo, sí, digo, pero no sé. Era un aburrimiento. Era un vago, básicamente. Vale, yo ahora me pregunto, porque has hecho secundaria y bachiller, lo has hecho en el colegio, en el Opus Dei, sí. En el colegio del Opus. Colegio Claro, al sentirte allí quizás en un ambiente más protegido, católicamente hablando, Sí. ¿has tenido lo que podríamos decir una crisis de fe dentro de ese periodo de los 12 a los 17 años? ¿Algún momento en el que ya te hayas revelado? ¿Algún momento...? Pues yo creo, lo estuve ya cuando entré en el hogar, viéndolo en ejercicios espirituales y a lo largo del tiempo, que una gracia muy grande que me ha dado el Señor ha sido nunca, por la educación que me han dado también, nunca dudar del amor de Dios. Nunca he sido capaz, siempre que había problemas y eso, era incapaz de mirar a Dios en el sagrario o pensar en Él y ser capaz de echarle la culpa de algo. O siempre me culpaba a mí, que eso también es algo que por una parte me ha hecho mucho daño y por otra me ha evitado cosas, como echarme siempre la culpa a mí o a las circunstancias, pero el culpar a Dios, no sé, siempre digo, si Él lo ha creado todo, si Él lo ha hecho todo bien, Él no puede ser culpable. Digo, es Dios, además es nuestro Padre, y dices, pues si Dios me ama y es mi Padre, no puede ser Él. Entonces era incapaz de dudar del amor de Dios en esos tiempos. Más que crisis de fe, yo diría que fue meterme un poco en el mundo. Es decir, me encantaba leer libros, me encantan las series, la imaginación. Además sí que tenía un poco el sentimiento de... Bueno, claro, mis hermanos siempre han sido muy buenos en el deporte, otro en el estudio, otro en no sé qué, tal, y yo como me sentía de... Soy un inútil en todo, un vago además en los estudios, no sé qué, no sé cuántos, joder, no doy ni una. Entonces, como esos sentimientos, luego en meterme en la fantasía, me encantaba la imaginación, leía un libro y no solo me leía el libro, sino que me metía en el libro y luego estaba jugando a eso, veía una serie y jugábamos a eso de la serie, no sé qué. Y eso, la imaginación, meterme en libros, mucha capacidad para distraerme y estar siempre a lo que no tengo que estar. Entonces todo ese tipo de cosas, luego la impureza también, fueron, yo creo, lo que me fueron como metiendo más en el mundo y olvidándome un poco más de Dios, de esto. Pero claro, luego también teníamos la oportunidad de ir, mis padres en el Opus Dei nos educan mucho de, pues, nada de pecado mortal, la confesión frecuentar, la dirección espiritual, insisten mucho. Entonces, claro, llegaban los domingos y digo, si quiero comulgar, me tengo que confesar. Si no comulgo, mis padres, mis hermanos, mis familiares van a intuir por qué no comulgo. Entonces, tengo que confesarme, no sé. Entonces, no me atreví a ir a la comunión, por ejemplo, sin confesarme, pero tampoco a comulgar sin esto. Entonces, y crisis de fe, como tal, no sé si es más una mundanización, meterme un poco en el mundo, en la fantasía, en evadirme, el querer como destacar, el que me valoren, esa sensación también de no querer decepcionar. Pero claro, llegas a casa, malas notas, sus padres enfadados, no eres capaz de no sé qué, no eres bueno en esto, y tienes la sensación como, jo, es que decepciona a todo el mundo, no, nunca estoy donde tengo que estar, ¿no? Es como una carga que creaba en mí una división cada vez mayor. ¿Y cómo se arreglaba esa división? Pues... ¿Cómo se paliaba esa, claro? Pues muchas veces me iba, yo creo que a la habitación, me aplastaba la cabeza contra la almohada y gritaba y ya está, ¿no? Entonces irlo soportando poco a poco, sufriéndolo. Es cierto que luego también el Señor, pues, de la misma... Yo creo que me sanaba porque me olvidaba de las cosas. De repente, pues, yo que tiendo a darle muchas vueltas a las cosas, pues de repente como dejo, sin ser consciente, de repente dejaba de dar vueltas a unas cosas y no me daba cuenta, ¿no? Pero creo que el Señor sí me iba sanando ahí mucho. ¿Cómo definirías o cómo explicarías el mal que te hacía el tema, por ejemplo, de los videojuegos, de las series, de... ¿Cómo repercutía en ti? Bueno, primero me hacía evadirme de la realidad, me encerraba en fantasía.
no son cosas reales. Eso me hacía, pues, yo creo que como una soberbia interior de querer ser, pues, un superhéroe al fin y al cabo, pero no es real, ¿no? La forma de ver las cosas tampoco es real, es distracción en la oración. Cada vez que estás en la oración, pues a lo mejor empezabas a pensar en todo ese tipo de cosas. Sí que también, pues eso, rompidos móviles, es decir, como esa agresividad, falta de control, de dominio, el pasar muchas horas en la pantalla, también el dejar de hacer actividades. Mis hermanos a veces decían como, venga, vente tal, joder, que no me apetece, no sé qué, y estaba luego todo el día tumbado en el sillón. Eso como, al final encerrarse en sí mismo, quedarse como en el estiércol ahí abajo, sin más. Vale, terminamos la secundaria, como podemos. Bueno, ahí viene la vocación en la secundaria. Ah, bueno, vale, venga. Más. Vale. No, pues cuéntame. No, yo era porque... A ver, venga. Entonces, yo creo, suelo decir que fue más o menos a los 12 años. Intuyo que a lo mejor fue un poco antes. En el colegio, como está la capilla en el colegio, pues había siempre oportunidad de pasarse. Y algunas veces después de comer, pues me solía pasar por ahí para rezar la visita al Santísimo, y estaba muchas veces sentado. Y yo creo recordar que en una de estas, estando en un banco de atrás sentado, me imagino que sería invierno, porque nos gustaba sentarnos atrás porque estaban los radiadores y nos poníamos las manos ahí en el radiador, calentitos. De hecho, el conserje a veces nos echaba la bronca de si vais a estar en la capilla para esto, fuera. Entonces yo, bueno, miraba el sagrario y iba reflexionando, ¿qué seré de mayor? ¿Qué voy a hacer con mi vida? No sé qué, sin darle mucha importancia. Y iba pensando, bombero, futbolista, ¿no? Me gusta el fútbol, esto, tal, no, pero pensando sin darle importancia, ¿no? Bueno, Jesús, que soy de mayor. Y de esto que salgo de la capilla, entonces está la capilla y el despacho del sacerdote justo al lado, pegado, ¿no? Antioratorio, y luego al salir de ahí estaba la capilla el despacho del sacerdote. Y estaba la puerta un poco abierta, más o menos esto, y recuerdo que pasando por ahí de reojo vi a mi amigo. Entonces le escuché decir al sacerdote, pues lo he estado viendo, lo he estado rezando y he visto que el sacerdocio no es mi vocación. Y en ese momento es como que se me clavaron esas palabras, me llegaron a la vida, como que se me clavaron en el corazón de, el sacerdocio no es mi vocación. Claro, yo el sacerdote, la imagen que tenía de sacerdote era como una persona que nacía para eso, es decir, que le criaban, le metían en un monasterio, yo qué sé, desde que tenía 0 años hasta para ser sacerdote toda la vida. Y digo, mira, eso es una opción, ¿no? Y desde entonces pues intentaba no darle importancia, digo, ser sacerdote, joder, qué bien, tal. No, yo no quiero ser sacerdote, yo me quiero casar, porque claro, mis padres siempre han sido un modelo muy grande para mí. Yo veía que éramos una familia numerosa, nos íbamos de vacaciones, de hecho no me gustaba nada ser profesor, mis padres son profesores, pero el verles a ellos que tenían muchas vacaciones gracias a ser profesor y poder pasar tiempo con la familia, decía como, yo quiero ser profesor por eso, y tengo vacaciones, qué bien, y así puedo formar una familia grande. Entonces tenía como esa idea metida en mi cabeza, quiero ser profesor, quiero tener una familia numerosa, grande como esta, 10 hijos, y nada, y yo veía ahí la felicidad, digo, y ser feliz, disfrutar con los hijos, estar... Entonces, claro, eso fue más o menos primero de la ESO, no sé si, yo creo que fue antes, pero lo relaciono sobre todo ahí por lo de la misa diaria, de primero de la ESO empezar a ir, porque ahí yo creo que cogería más fuerza. Y desde entonces, pues, se me iba viniendo a veces durante la clase, ser sacerdote, tal, ¿no? De como estás mirando al profesor explicando algo y yo, ¿para qué me sirve esto si yo voy a ser sacerdote? Y enseguida intentaba rechazar, no, yo no voy a ser sacerdote, yo me quiero casar, no sé qué, tal. Y es como... Entonces al final le dije al Señor, mira, no voy a ser capaz de negarte. Digo, sé que me estoy autoengañando y tarde o temprano te voy a dar mi sí. Es imposible, no. Entonces, ya cuando termine cuarto de la ESO, Señor, a mí déjame, y ya cuando llegue cuarto de la ESO te doy mi sí. No, ya está, no, como no insistas tanto, ¿no? Que ya sé que me autoengaño y que no voy a ser capaz de resistirte. Entonces fue pasando así, segundo de la ESO, tercero de la ESO, se iba haciendo más fuerte en cuarto de la ESO de, ostras, ya llega el momento que hago. Y llegó más o menos cuarto de la ESO, si no recuerdo mal. En cuarto de la ESO,
pues como yo sacaba malas notas, yo siempre he pasado de curso yendo a septiembre y todo eso, entonces era como, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Me paso a bachillerato o hago un FP? Hubo una lucha muy grande, entonces decía como, mira, señor, si paso a bachillerato, al terminar bachillerato te doy mi sí, ¿vale? Digo, efectivamente pasé a bachillerato y en bachillerato pues más o menos de lo mismo. Empezar pues ya con la excusa de los exámenes, que era más difícil, sí que empecé a dejar de ir a misa diaria, procuraba ir a misa diaria ahí en el colegio. Y me empecé como a enfriar un poquito, la adolescencia, esto, la pubertad, no sé qué, que vienen unas cosas, otras. Me metí en el mundo también mucho de la impureza y eso pues iba creando en mí como una división muy grande. Es decir, porque, joder, iba a misa y luego o pecaba no sé qué, me confesaba y volvía tal, y una y otra vez, y ya se me volvía hasta pesado, es decir, como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es decir, ¿yo para qué estudio? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? Si es que no, nada tenía sentido. Digo, si al final, si no te respondo Señor, sé que no voy a ser feliz. A mí me habían enseñado eso, que la vocación, si uno hacía lo que Dios hacía, lo que Dios le pedía, iba a ser feliz. Entonces, claro, yo pensaba y digo, si no hago lo que tú me pides, sé que no voy a ser feliz en la vida. Como efectivamente lo comprobaba, vivía como amargado, con una división muy grande interior de eso, como una ruptura, de decir, algo no está bien, una constante bipolaridad. Sí. Estaba jugando en los videojuegos, por ejemplo, me gustaban mucho los videojuegos, llegué a pasar alguna vez 8 o 10 horas ahí con el móvil durante el día. Y lo mismo, pues estabas jugando y sentías, se rompía, se bloqueaba el juego, me picaba, le daba golpes, no sé qué, incluso llegué a romper a un móvil, 2 móviles, tal. Pero sobre todo lo que detrás de todo eso, de cuando caía en la impureza, no sé qué, lo que me invadía a mí era como una sensación de, ¿pero qué estoy haciendo? Es decir, ¿qué sentido tiene esto? ¿En qué me llena? ¿No? Veía un vacío muy grande, una división. Digo, ¿por qué no te estoy respondiendo, Señor? Tanto ir a misa, tanto no sé qué, ¿por qué no te estoy respondiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Ya se acercó segundo de bachillerato. Al terminar segundo de bachillerato, lo mismo, yo como le decía al Señor al terminar y le iba a responder, pues nada, yo quería estudiar desde siempre ADE, me ha gustado la economía, cómo funciona el dinero, el mundo de las finanzas. Iba a entrar al final hice selectividad en septiembre, como siempre, todo arrastrándolo. Sí, vale, nunca... no pasa nada, vamos a septiembre. Sí, pero bueno, ahí está. Al final acabó saliendo. Y hubo otra vez una lucha muy grande sobre si seguir con los estudios o irme ya al mundo laboral. Y bueno, al final, por consejo de mi hermano que hizo ya un FP, me dijo, mira, yo todo trabajo y esto, pero te aconsejo que mejor estudies, porque cuando una vez estés trabajando no vas a continuar con los estudios, no vas a ser... Sí, entre unas cosas y otras, entonces luego no puedes ascender o lo que sea. Entonces, bueno, estudié, al final la media me dio para ADE y entré en la Universidad Rey Juan Carlos, una carrera que yo no conocía para nada, Economía Financiera y Actuarial. Lo de actuarial no descubrí, no sabía lo que significaba hasta segundo o tercero de carrera, en un seminario. La universidad había un ambiente muy bueno, al ser una carrera nueva, éramos pocos alumnos en clase, yo diría unos 40 alumnos, 60. Y todos muy motivados hacia ello, o sea, sí. Como las ideas muy claras. Sí, entonces... Claro, yo cuando entré ahí, el ambiente también muy bueno, de hecho luego me enteré que algunos también venían de colegios religiosos, tenían buena formación. Yo creo que toda la clase, algo que a lo mejor es muy difícil en otras carreras, nos llevábamos bien. No recuerdo que hubiese divisiones, por lo menos conmigo, a lo mejor luego detrás, que yo tampoco me entero muchas veces de las cosas. Se están peleando y no me doy cuenta, no me entero. Pues en todas las universidades, yo lo sabía por mi padre, que es profesor universitario, sabía que había capillas en las universidades, entonces, pues claro, terminé segundo de bachillerato, ya no tenía la oportunidad de misa diaria como tenía en el colegio, de un sacerdote cerca, y empecé a dejar de ir a misa ahí en la universidad, tenía clases por la tarde, y lo empecé a notar más o menos al terminar el primer año.
de cómo el Señor me iba dando toques de, bueno, ¿qué está pasando? ¿No vas a misa ya o qué? ¿No? Iba los domingos con mis padres, mi familia, íbamos toda la familia, pero ya, no ¿Cómo iba. eran esos toques? ¿Cómo definirías esos toques? Para que la gente se ubique un poco. Yo nunca me he caracterizado por tener gracias extraordinarias ni nada, sino simplemente que sientes como que algo falla, dices como, mira, yo antes iba a misa y ahora no estoy yendo a misa. O primero, o iba a misa porque me estaba autoengañando, o estoy dejando de ir a misa porque me estoy engañando ahora. Digo, pero si antes iba siempre a misa, o es porque lo veía importante o es porque me engañaba. Y lo mismo ahora, si voy o no voy. Entonces simplemente eso como, dices, aquí hay algo raro, va como algo mal y sientes como, jo, yo creo que debería de ir a misa, ¿no? Lo estoy dejando, no está bien. Y luego lo notaba también que me metía, pues que a lo mejor mi amigo, que conocía ahí un amigo, pues me invitaba a ir, oye, ¿te vienes a la discoteca? Y no era capaz de decirle no, ¿no? O empezaban a hablar temas no sé qué y no era capaz de, sino que sentía como que algo estoy negando, al fin y al cabo negando a Dios, ¿no? Como escondiéndome, como algo no está bien. Entonces, claro, yo como tenía que ir a la universidad en autobús, en Madrid, pues primero tienes que ir al centro y luego te vas a las afueras. Entonces, tardaba más o menos unas dos horas y media en ir, dependiendo de si me coincidían los buses por donde vivía. Y entonces, claro, yo para ir a misa tenía que salir por la mañana, pero luego buscar por Madrid una misa. Por la zona más o menos eran todas las misas 11 o 12, entonces me tenía que quedar 1 o 2 horas esperando por Madrid, la misa, llegaba a las 3 ya directamente para clase y no podía estudiar por la mañana. Entonces me lo ponía muchas veces eso de excusa, como, joder, es que no puedo. Luego realmente si hubiese querido, pues me podría haber ido con mis padres por la mañana, que ellos iban todos los días a misa, me iba con ellos, tal, pero era eso, como por una parte quiero, no quiero, una división entre el rechazo de Dios y el querer seguir mi voluntad, y creaba una constante división en mí. Vale, tengo entendido que cuando empiezas la universidad, bueno, pues intentas como, bueno, buscar un grupo, una referencia, Sí. encuentras un grupo de capilla, en el cual Sí. tienes diversas actividades. Bien, ese grupo de capilla te te lleva a conocerte a ti y a quizás realzar esa vocación que tenías, que sí, que le digo sí a Dios, que no, que sí. Bueno, yo la vocación, mis padres descubrieron que yo tenía vocación el día antes de que iba a entrar de siervo. Es decir, lo tenía como algo muy secreto. Mi director espiritual, nunca he sabido hacer tratar a un director espiritual, entonces tampoco lo sabía. Se lo llegué a comentar a uno en un momento y ya, y no volví a sacar el tema. Entonces, en la capilla, haciendo una peregrinación, yo le decía al Señor, cuando termine la carrera, te respondo, me meto en un seminario, en lo que sea, te respondo, vi claramente que no era el Opus Dei mi sitio, entonces termino la universidad y me meto en el primer seminario que vea. Conocí, en una peregrinación, conocí al hogar, no lo tenía en mente como una posibilidad, ellos me invitaron primero a grabar un vídeo, luego me invitaron a un viaje misionero a Ecuador en 2019, en agosto, y ahí en las misiones a Ecuador, ya con el hogar, estando, es decir, yo intentaba hacer oración en mi habitación, a veces a oscuras y todo eso, entonces la mayoría de veces acababa llorando, se me venían constantemente la imagen de la pasión, la flagelación del Señor, ¿por qué no soy capaz de hacerte esto? Hasta en una ocasión llorando al Señor, diciendo como, joder, por mis pecados, especialmente en la impureza, no puedo salir de esto, ¿por qué te estoy hiriendo de esta manera? Y se me venía siempre esa imagen de la flagelación, de cómo yo le hacía eso al Señor. Dije, pues mira, la solución está en que si yo me muero, ya dejo de hacerte sufrir, Señor. Ya está, y está la solución. Entonces ahí sentí como el Señor me dijo, mira, si tú te mueres ahora, te vas a condenar. Y si tú te condenas, me vas a hacer sufrir por toda la eternidad. Entonces, tú tienes que ser santo. Entonces, no hay otro camino. Y dije, no hay otro camino. Entonces, claro, luego también haciendo oración ahí en mi habitación, se me venía a la cabeza, busca el significado de los 10 mandamientos. Y yo, joder, sí, amarás a Dios por todas las cosas, amarás a Dios sobre todas las cosas, obvia, y así, ¿no? Como
Esa es la profundidad que yo tenía. Entonces dije, se me venía muchas veces en la oración y dije, venga, joder, lo voy a buscar, significado de los 10 mandamientos. Pinché en la primera página y leí, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, esto implica hacer su voluntad. Y en ese momento me caí. Dije como, otra vez llorar, de por qué no soy capaz de responderte, por qué lo sigo atrasando. Y claro, cuando llegó en segundo, fue segundo, más o menos yo creo segundo de carrera, tenía toda esta lucha interior y a la vez estaba lo de quiero hacer cosas, ¿no? Como esa división de como, yo creo que era más para apagar como esa llamada de no, yo ya estoy haciendo cosas, Señor, ¿no? Un poco autoengañarme. El Señor me hizo ver entonces que Él no se anda con chorradas, sino, mira, respóndeme, ¿no? ¿Qué quieres hacer, sí o no? Entonces, claro, yo le dije, vale, Señor, te respondo. Al principio le decía, cuando termine la carrera entro en el primer seminario que vea. Luego le empecé por un seminario que tuvimos de economía, vi que no le iba a responder. Digo, si termino la carrera encontraré un trabajo y no tendré la fuerza. Empezaron este mismo año, me había organizado un poco el verano, iba a viajar a Alemania para visitar a mi abuelo, tenía lo de misiones a Ecuador, que al final dije que sí, dije me pago el billete cuanto antes y luego busco la forma de financiármelo para no echarme atrás, y me organicé un camino de Santiago que siempre quería haber hecho, pero por pereza o por no sé qué, nunca lo había hecho. Entonces le dije al Señor, mira, cuando primero tenía el camino de Santiago, lo hice con 2 de mis hermanos, ahí le pedí fuerza a Santiago de Compostela para poder responder. Entonces yo al principio le decía, después del camino de Santiago te respondo, Señor. Y vi claramente que no iba a ser capaz. Digo, si luego voy a tener lo de Alemania, entre ese intervalo tal. Después de Alemania, no, luego tendré lo de Ecuador tampoco. Digo, después de las misiones de Ecuador, Señor, esta vez sí que te respondo. Terminé el camino de Santiago, luego fui a Alemania, una gracia de Dios también, porque sería la última vez que vería a mi abuelo, fallecería unos meses más tarde. Y luego fui a las misiones en Ecuador. Misiones en Ecuador, yo iba un poco con la mentalidad de qué bien, vacaciones, disfrutar, ¿no? Viajar, hacer cosas, dormir en casas de bambú, comer lo que sea, tal, ¿no? Porque a mí me encanta el ir descalzo, a mí me encanta ese tipo de cosas. Entonces al Señor le iba diciendo, cuando tenía también a la vez en mente esto de cuando termine las misiones, ya sí que sí te respondo. El primer seminario que veas, Señor, me meto. Se iban terminando las misiones y ya volvimos un poco a la ciudad, y entrando en la iglesia vi a un hermano que tenía eso con la sotana delante de mí. Entonces levanté la mirada justo antes antes de la comunión, no, yo creo que era por la consagración más o menos, y al verle pues sentí como el Señor me decía, este es el seminario más cercano. Entonces estuve como tiempo de lucha, ¿qué hago? No, qué miedo, no sé qué. Entonces en ese momento, justo antes de la comunión, ya después de un rato como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le toqué el hombro y le dije, ¿podemos hablar luego? Me miró y dijo, sí, sí, tal. Comulgamos y ahí después de la misa dije, ya no hay marcha atrás, Señor. A partir de ahora mi vida es tuya. Entonces ahí ya le respondí decir, quiero entrar en el hogar. En ese momento no conocía mucho del hogar, pero sentí como el Señor me dijo, este es tu sitio. Dije, si Él lo quiere, ya por fin le respondí. Era como sentir eso, 8 años, incluso 10, de estar al Señor, sí, no, tal, esa lucha. Y se terminó, es decir, al terminarse esa lucha también muchísimos de los vicios y todo se cayó de repente de un día para otro. Las series, los dibujos animados, al poco de entrar en el candidatado, iba pues, hoy sale un capítulo, ¿no? de una serie que me gustaba mucho, de One Piece, tal, qué guay, lo voy a ver. Entonces, de esto que tarda en cargarse, estaba en la biblioteca, entonces, no se carga, y dije, tengo que dejar de verlo. Y en ese momento, pues, borré eso, borré el historial para asegurarme que no me apareciesen cosas, cookies, de YouTube me desuscribí de todo, lo mismo historial, borré todo. Y desde entonces no... Es cierto que sí se me vienen a veces en la oración y eso, pues cosas que el Señor todavía tiene que purificar. Pero desde que le respondí a la vocación sentí como una facilidad a la hora de desapegarse de las cosas del mundo, de dejar cosas, que son como luchas que al final, películas que nos montamos nosotros en la cabeza, pero que en realidad no es nada, ¿no? Es como un trozo de tela sucia, como nos estamos agarrando, pero luego miras y dices, ¿qué hago? ¿No? Fue más o menos así.
Gracias por estar hoy aquí con nosotros, gracias por tu testimonio, gracias por hacerlo tan claro, gracias, de verdad. Ustedes. Amigos, me he quedado sin tiempo, voy a toda prisa ya, así que nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.